Ok, vamos a continuar con nuestra serie sobre valores. La semana pasada veíamos el primero y decíamos que como iglesia reformada queremos ser una iglesia que tenga siempre a Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque Él es el único digno de que tenga el primer lugar. ¿Solo en la iglesia? La idea es que sea en todo. El segundo valor que queremos tener como iglesia es la I de invertir. Y yo sé que cuando escuchamos la palabra invertir, ¿qué es lo primero que pensamos? Dinero, ¿verdad? Ya esas pirámides ya nos tienen ya dañados, ¿no? Esas estafas piramidales de invierte y luego trae dos amigos, dicen, ¿verdad? Pero la palabra invertir en su definición más básica es emplear algo para lograr algo, gastar algo con un propósito o ocupar precisamente algo para conseguir otra cosa. Y vuelvo a repetir, tal vez la palabra invertir casi siempre la usamos o la, la unimos o la pensamos en términos financieros, ¿verdad? Si alguien te dice, oye, ¿quieres invertir? Lo primero que pienses es en dinero. Y por eso, aún como iglesia, si nos invitan a un culto donde el tema nos dice es invertir o invertimos, ¿qué es lo que puedas pensar? Van a pedir dinero. Y vuelvo a repetir, los valores hemos dicho que son esas creencias que cobran un valor cuando los ponemos por obra. Porque si no, son solamente una teoría. Y todos podemos tener muy buenas teorías. Pero donde empezamos a ver lo que realmente tiene valor para nosotros es en la práctica. La semana pasada veíamos cómo el apóstol Pablo decía que éramos, ¿te acuerdas? Servidores. ¿Y qué más? Administradores. Concluíamos que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos es de Él. Señor, es más, a veces lo cantamos, a veces lo oramos, a veces lo hemos leído. Aquellas palabras del apóstol Pablo que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, sea que vivamos del Señor, ¿verdad? Pero la idea de los valores es que esa verdad, que es una verdad teológica, es una verdad bíblica, pueda ponerse en práctica. Porque si no, puedo tener ese texto en una taza de café, en una playera, en un perfil de mis redes sociales y mi vida viviendo como que yo soy el dueño. La semana pasada también hacíamos mención, o bueno, hace 2 semanas hacíamos mención de que las iglesias reformadas, dentro de las características que tienen, es algo que se conoce como las 3 formas de unidad teológica. ¿Te acuerdas cuáles son? Iglesia reformada, ¿te acuerdas cuáles son? Iglesia reformada, ¿te acuerdas cuáles son? Lo vimos hace 2 semanas, lo hemos mencionado varias veces. Mientras nos acomodamos. Mano Vladi, te pido un favor. Tráela su vaso con agua, por favor. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Ahí acomodémonos. Qué bonita se ve la iglesia llena, hermano. Todos los miércoles vamos a ir juntos.
Amén. Gracias, hermano. El que me diga las 3 formas de unidad le doy un punto. ¿Para qué? Es que es día del maestro. Felicidades a los maestros. Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Entonces, las 3 formas de unidad de las iglesias reformadas es los cánones de Dort, ahora resultan. Y los cánones de Dort son también conocidos como las doctrinas de la gracia. Ahí están. Los 5 puntos del calvinismo. Amén. ¿Cuántos lo creen? El catecismo de Heidelberg. Y la de Westminster fuéramos presbiterianos. La confesión belga. ¿Vale? Después surge la de Westminster y después surge la que nosotros tenemos como iglesia. La confesión bautista de 1689 es una confesión de las iglesias reformadas. ¿Amén? Ok. Cuando leemos el catecismo de Heidelberg, que yo espero que lo puedas leer, la primera pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y es un eco de las palabras del apóstol Pablo, que vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dijo que si vivimos y si morimos, y el catecismo de Heidelberg, tratando de darle como un sentido pedagógico, dice, yo, con cuerpo y alma, en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y Jesucristo me guarda de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Y el Espíritu Santo me asegura vida eterna. ¿Estamos seguros en Dios? Y me hace pronto para vivir de aquí en adelante en su santa voluntad. Pero busca en tu Biblia Romanos 14:8. O ayúdenme con estos 2 textos. Aquí de este lado, Romanos 14:8 y aquí de este lado, 1 Corintios 6:19. Romanos 14:8. Ahí está Pablo. Pues si vivimos y si morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué es lo que te da a entender este texto? ¿Cómo? La permanencia del Señor, ¿qué más? ¿Que somos qué? ¿Somos una propiedad? ¿De quién? Entonces, ¿tu vida a quién le pertenece? ¿Estás contento por eso? ¿Seguro? Se ve el gozo, pues, hermanos. Del Señor somos. Eso. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo qué es? ¿Tu cuerpo qué es? ¿Cómo lo has tratado tu cuerpo? Dice, es templo del Espíritu Santo que está ¿dónde? En nosotros. Cuando vienes a la iglesia, ¿te vienes a encontrar con el Espíritu Santo? Se supone que tienes una relación con Él porque Él va contigo.
¿Les cuento algo? Cuando muy empecé a ser cristiano e iba yo a los cultos, a veces antes de la prédica cantaban una alabanza que dice, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y en mi lógica decía, ¿por qué siempre llega tarde? O sea, no entendía. Hasta que la Biblia nos dice que ¿dónde está el Espíritu Santo? Y dices, pero no lo siento. Pues es que, una, no es un sentimiento, y dos, no sé cómo esté tu relación con él. ¿Verdad? Es que no me habla, o no lo quieres escuchar, porque el Espíritu Santo nos guía a la palabra. Y ahí es donde nos habla. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo, el cual tiene de Dios, ¿y cómo termina diciendo? Y que nosotros, ¿qué cosa? Entonces, la semana pasada veíamos textos que dice somos servidores, somos administradores, y ahora dice estos dos textos que nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces, si tú le perteneces a Dios, te pregunto esto. ¿Qué de lo que tú tienes no sería de Dios? O como aquel meme de Navidad, ¿no? El arbolito de Navidad dice es de Satanás. Dice. Y decía el de abajo, que compre el suyo, este es mío. Dice. ¿Qué de lo que tú tienes no le pertenece a Dios? ¿Tu celular? ¿De verdad? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tus recursos? Si somos de Cristo, si somos administradores de Cristo, y el texto de hoy es, nos pertenecemos o pertenecemos a Cristo, lo que se nos da es para que cumplamos un propósito, y no nuestro propósito, su propósito. Y entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos, ¿cómo lo estamos invirtiendo? ¿Y en qué lo estamos invirtiendo? Si una inversión, en lo que sea, implica agarrar algo, ponerlo acá para cumplir un propósito mayor, lo que Dios nos ha dado, ¿cómo lo estamos invirtiendo? ¿Y hacia qué propósito mayor estamos buscando cumplirlo? Porque la Biblia es clara cuando dice que el Señor, una de las cosas que nos va a pedir a nosotros, no para salvación, pero sí nos va a pedir a nosotros, es cuenta de lo que nos ha dado. Y la semana pasada veíamos que a todos nosotros nos ha dado, por ejemplo, 24 horas en el día, ¿verdad? ¿Cómo estamos invirtiendo ese tiempo? ¿O en qué lo estamos invirtiendo? ¿Para qué propósito lo estamos invirtiendo? Vayamos tantito a Filipenses capítulo 1, verso 3. ¿Lo pudieras poner en la NTV, por favor? Mira lo que dice Pablo. Vamos a leer del verso 3 al 8. Cada vez que pienso en ustedes, ¿qué dice Pablo? Ok, tengamos ahí tantito. Parte de nuestro tiempo, no sé cuánto, pero se va también en elementos de pensamientos.
nos detenemos a pensar algunas cosas. Y pensamos muchísimas cosas. Pablo dice, cada vez que pienso en ustedes, ¿cuál es la reacción de Pablo? Agradece. Señor, te doy gracias por la iglesia en Filipos. Verso 4. Siempre que oro. Entonces, imagínate este hombre que tiene un espacio de tiempo X. Vamos a ponerle 5 minutos. Y en 5 minutos el hombre que tiene libres determina orar. Y cuando este hombre va a orar, viene a su pensamiento la iglesia de los filipenses. Su primera reacción es agradecer, ¿verdad? Es lo que dice el verso 3. Y en el verso 4 dice, oro por ustedes. Entonces, llámese 1 minuto, 2 minutos o X cantidad de tiempo. Él está tomando parte de su tiempo. ¿Para qué? Para orar, pero no solo para orar. Porque tú puedes tomar 20 minutos, 1 hora para orar y solo pedir para ti. ¿Verdad? Acuérdate, ¿dónde está Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Y lo lógico es que este hombre estuviera pidiendo una cosa. ¿Verdad? Sin embargo, este hombre está pidiendo por una iglesia. Entonces, ¿cómo invierte su tiempo? O parte de su tiempo orando. Pero no solo orando. Lo hace orando por otros. En tu tiempo de oración, no sé cuánto tiempo sea. Piensa un momento, ¿cómo inviertes tu tiempo de oración? ¿En qué horas? Señor, líbrame de mis problemas, ayúdame, bendíceme, sáname, cuídame, prospérame. Y entonces, el tiempo de oración lo invertimos ¿en quién? Muchas veces en nosotros mismos. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal. El problema es cuando toda la oración gira en torno en nosotros. Y algo de esto vamos a hablar en 2 semanas, cuando dejamos a Dios, sacamos a Dios de la ecuación, por así decirlo, en nuestra vida y nos ponemos nosotros. Y cuando nosotros estamos en el centro, Dios se vuelve nada más un medio para nuestros fines. Y nuestras oraciones se transforman precisamente para que Dios me sirva para mis propósitos. Estoy enfermo, ¿necesito a Dios para qué? No tengo trabajo, ¿necesito a Dios para qué? No tengo dinero, ¿necesito a Dios para qué? Tengo problemas, ¿necesito a Dios para qué? Entonces Dios se vuelve nada más un servidor de lo que yo necesito para que yo esté bien, y sus propósitos quedan fuera. El apóstol Pablo aquí nos está dando literalmente un discipulado de intercesión. En el sentido de que nos está diciendo, cuando ores, 1, agradece, y 2, piensa en alguien más. Y es que, hermanos, déjame hablarte tantito de la intercesión. La intercesión no es otra cosa que pararte para ayudar a otro. Y la intercesión implica mucha fe, porque el intercesor en esencia está diciendo, mis peticiones ya están en las manos de Dios. Pero ahora voy a pedir la de otros. Por eso la intercesión no es muy común. Porque estamos acostumbrados a pedir solo para. Y es más fácil decirle al otro, oye, por favor, ¿qué? ¿Puedes orar por mí? Pero el intercesor reconoce que sus peticiones no es que no le importen a Dios, ya están en las manos de Dios y confía que Dios se va a encargar en su momento, a su tiempo y para su gloria. Y por cuanto mis peticiones están en las manos de Dios, puedo venir y decirte, quiero ayudarte en tus oraciones. ¿En qué puedo orar por ti?
Y Pablo es lo que está haciendo. Verso 5. ¿Por qué han qué? En dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Porque mira, Pablo dice, ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo en el favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Verso 8. Dios sabe, ¿qué dice? ¿Qué hombres? ¿Y cómo este hombre está demostrando su amor hacia los filipenses? Orando por ellos. Pablo no puede hacer en ese momento nada más por ellos. Está en la cárcel. Pero al escribirles les dice, los extraño. Los quiero. Dice, los amo con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y por cuanto los amo, lo que he estado haciendo con mi tiempo es orando por ustedes. Y esto es algo que entonces debe llevarnos a la meditación de cómo estamos invirtiendo, por ejemplo, nuestro tiempo. Sí, nuestro trabajo es importante. Sí, nuestras relaciones familiares son importantes. Y varios elementos en nuestras vidas obviamente son importantes. Y llevan su momento, llevan su tiempo. Pero cuando ya te queda un tiempo para un tema de tu tiempo con Dios, de tus disciplinas espirituales, por ejemplo, ese tiempo, ¿cómo lo estás invirtiendo? Decíamos la semana pasada que un cristiano reformado tiene que verse esa reforma en su agenda. Y qué hermoso sería que pudiéramos hacer, correr tu horario en el sentido de cuántas horas libres te quedan en la semana. Y si tú dices, me quedan 2 horas libres a la semana, la pregunta es en qué las vas a invertir. Ya sacaste tu tiempo con tu familia, tu trabajo, tu tiempo con Dios, las actividades que tú tienes, tus hobbies, tu ir al cine. Y dices, estas 2 horas me quedan libres, ¿y para qué las vas a invertir? El cristiano reformado tendría entonces que entender que si su vida no le pertenece y le pertenece a Dios, entonces una buena oración sería, Señor, me quedan tantas horas libres a la semana, ¿en qué quieres tú que yo las invierta? Porque yo diría, pues 2 horas me da chance de ver una película. 2 horas me da chance de echar una vuelta por YouTube y ver qué tantas cosas hay. Pero si empezamos a entender que esas 2 horas, o esa hora, o esa media hora, Dios está permitiendo que la tengas, y determinamos con la ayuda de Dios invertir en el reino de Dios ese tiempo, implicaría cosas como, por ejemplo, hablarle a alguien para estar orando por esa persona, visitar a alguien de la familia de la fe, visitar a algún enfermo, discipular a alguien, caminar con alguien, evangelizar. Pero ¿qué pasa? Que como esas actividades las hemos denominado actividades netamente cristianas, por eso muchas veces ya no caben en nuestra agenda. Por eso el evangelismo culturalmente en las iglesias se ha vuelto una actividad. Y eso es un error. Porque si la iglesia no tiene actividades de evangelismo, el evangelismo no aparece en nuestra agenda. Pero cuando empezamos a entender que nuestro tiempo es de Dios, 1 hora te queda libre, dice, voy a ir a evangelizar.
Y tal vez en ese momento puedas invitar a alguien. Oye, vamos a evangelizar. Pero si sigo pensando que son actividades cristianas y que entonces tiene que pasar esto, armar un programa, tener un líder, hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro, terminamos cayendo en un elemento de desobediencia. Porque en últimas instancias, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, eso es desobediencia a Dios. Y vuelvo a repetir, como cristianos tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. No nos pertenecemos. Entonces, ¿tu tiempo a quién le pertenece? Dime una cosa, así, si tú tuvieras una empresa, contratas a alguien por 8 horas y de las 8 horas solo 6 trabaja y 2 se la pasa pajareando, decía un amigo. Y tú te das cuenta de eso, que 2 horas diarias se la pasa sin hacer nada. 2 horas por 5 días, ¿cuántas horas son? 10 horas. ¿A la quincena? Vamos a pensar que trabaja nada más de lunes a viernes. ¿Cuántas horas serían? 20 horas que se la pasó. Y tú ya sabes de eso. ¿Alegremente le pagaría su quincena? Yo diría, sí, claro, es más, hasta un bono te doy porque... Dios nos da tiempo. Dios nos ha dado su espíritu. ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Sabes qué lo que hace falta, creo yo? Es quitarnos un poquito del centro y establecer nuevamente a Dios en el centro de nuestras vidas. Porque a partir de ahí entenderemos y con su ayuda viviremos reconociendo que el que manda en nuestras vidas es Dios. Pero vuelvo a repetir, si yo sigo manteniéndome en el centro, mi tiempo va a girar alrededor de mis preferencias, de mis propósitos, de mis beneficios. Y entonces, cuando se nos invita a una actividad y vemos nuestro tiempo, ¿qué decimos? No tengo tiempo. John Piper dice que en aquel día, cuando estemos delante de Dios, las redes sociales, dice, van a testificar en nuestra contra, dice John Piper. ¿En qué sentido? En que no le vamos a poder decir a Dios que no teníamos tiempo. Porque ¿cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, en redes sociales? Pero para las cosas de Dios, no hay tiempo. Entonces, un cristiano que entiende que su vida ha sido salvada por gracia, por fe, y entiende que su vida no le pertenece a sí mismo. Y mira, te cité a Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, y te cité el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg es de los documentos de las iglesias reformadas. Y las iglesias reformadas, en la época de la Reforma, entendieron una cosa: nuestras vidas le pertenecen a Dios. Así empieza el catecismo de Heidelberg. Es más, como en los años de 1800 y fracción, surge un nuevo movimiento que hoy es conocido como el neocalvinismo. No el nuevo calvinismo, esa es otra cosa, el nuevo calvinismo. No, el neocalvinismo, que en esencia el neocalvinismo decía, las esferas, Abraham Kuyper usa esta palabra, las esferas de la vida, trabajo, gobierno, tiempo, familia, todas esas esferas son a la vez independientes, pero unidas en un entendimiento que todo es para el Dios. Y en esencia el neocalvinismo nos dice
que nuestras vidas son para la gloria de Dios. Y si queremos ser una iglesia reformada, cristianos que decimos ser reformados, podemos por fuera hacer muchos elementos, pero aquí el asunto que la reforma nos volvió o nos trajo nuevamente es un entendimiento a que toda la vida le pertenece a Dios. Haces tu trabajo con excelencia porque entiendes que lo haces para Dios. Haces tus negocios con excelencia y con temor porque lo entiendes que lo haces para. Y tu tiempo libre lo determinas vivir para Dios. El neocalvinismo no es una losa sobre el cristiano de decir, ay, todo se va a volver pecado, ya no vas a poder ir al cine. No. Es un recordatorio que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, no nos pertenecemos. Le pertenecemos y eso determina las decisiones que tomas. Porque quieres agradar a aquel que te salvó. Pero Dios no solo nos ha dado tiempo, ¿verdad? Amén. Dios nos ha dado también recursos. Vea la carta de Filemón. ¿Puedes apoyarme con Filemón? Bueno, es un capítulo, pero en la NTV también, verso 4. Aquí vamos a leer varios versos y quiero que me pongan atención. Este es Pablo escribiéndole a un amigo. Y el amigo se llama Filemón. Quiero que pongas en tu mente esa escena. Imagínate a Pablo escribiéndole a su amigo. Y su amigo se llama. Ok. Nuevamente. Filemón. ¿Qué hace? Siempre le doy gracias a mi Dios. Entonces, de entrada, Pablo, ¿qué hace por Filemón? Y cuando ora por él es. Así oramos nosotros. Señor, manda fuegos. Pablo se acuerda de su amigo, ora por su amigo y ¿qué hace? Agradece por su amigo. Qué hermosa oración sería esta, ¿no? Hoy en la noche, cuando llegues a casa, dobles tus rodillas o parado, de pie, acostado, no sé cómo oras. Señor, gracias por. Y puedas acordarte de varias personas. Verso 5. Porque sigo ¿qué? Oyendo de tu fe en el Señor Jesús. ¿Y qué más testificaba Filemón? Entonces, a donde está Pablo le ha llegado el testimonio de Filemón, que Filemón tiene su fe en el Señor y tiene un amor por todo el pueblo de Dios. Verso 6. Pido a Dios, ¿qué dice? Que pongas en práctica, ¿qué cosa? Ok, hasta ahí tantito. ¿De dónde proviene la generosidad? Ahí dice, de tu fe. Entonces, si no soy generoso, es porque tengo una fe, tal vez que no está puesta en Dios. La generosidad viene de lo que creemos, y esa es la fe. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. A ver tu fe, pues. ¿Cuántos tienen una fe reformada? Otra vez. ¿Cuántos tienen una fe reformada? Bueno, pues ya. ¿Cuántos tienen fe? Ahora resulta. Y si yo les dijera, hermanos, muéstrenme su fe. Quiero ver tu fe. No que me expliques tu fe.
Porque me la puedes explicar. No, muéstramela. Quiero verla. No vienes al culto, no te congregas, no sirves en ningún ministerio, no ofrendas, no te dejas discipular, no te dejas aconsejar, pero dices tener. Entonces, ¿cómo vemos tu fe? ¿Cómo se ve tu fe? ¿Cuántos tienen fe? Hermanos, ¿cuántos tienen fe? Entonces, mostremos esa fe. Pablo le está diciendo a Filemón, pon en práctica, ¿qué cosa? ¿Que proviene de? Aquí es como el lenguaje de Santiago, pon en práctica tu fe. Dice, a medida que comprendes y vives. Y mira que hay dos elementos, comprender y ortodoxia y ortopraxis. Teología, práctica, conocimiento, ponerlo en práctica. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Verso 7, por favor. Hermano, tu amor, ¿qué dice? Me ha dado mucho problema. ¿Qué dice? Hermanos, que eso demos a los demás. O sea, que cuando digan, mira, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana, ese hermano siempre da alegría, siempre trae una palabra de consuelo y no al revés, hermano. No, ya viene, no, ya se va a armar el problema. Está enojado, se le ve la cara ya desde que viene. No, dice Pablo, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad, ¿qué cosa? Entonces, imagínate, las obras de Filemón se traducía en que parte del pueblo de Dios era animado. Y esto es algo bien hermoso. Cuando tú le sirves a Dios, muchas veces tú no te das cuenta de los resultados que tus obras van a tener, pero muchos van a ser animados por tu servicio. Pensé que iban a decir amén, hermanos. Pero es así. Por eso te animo a que te sumes a servir, porque tu servicio es de edificación y es de bendición. Que créanle a Pablo, pues, por lo menos. Porque muchas veces tu bondad, esa bondad traducido, ya lo dijimos en los versos anteriores, ¿cómo? Generosidad, reanimó, ¿qué cosa? El corazón del pueblo de Dios. Verso 8. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Me encanta Pablo. Pablo tiene la autoridad apostólica. Pero me encanta. Ahora sí, apliquemos esta palabra. La caballerosidad de Pablo. ¿Jesús es un caballero? Por favor, déjame entrar a tu corazón. Pero Pablo no es Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo tiene esta caballerosidad de pedir favores. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Y quiero que notes ese lenguaje de Pablo, porque luego vamos a cerrar con otro elemento de Pablo, que como esos dos puntos se terminan conectando. Pero aquí Pablo lo vemos pidiendo favor, ¿verdad? Quiero pedirte un favor. Y dice Pablo, ¿podría qué? O sea, como diciendo, no te debería pedirlo como favor. Es tú. Por eso el tema de las ofrendas. No se debería, ni andar pidiéndolas. Porque es correcto que lo hagamos.
Pero qué triste es que tengamos que esperar que nos lo digan para hacerlo. Y cuando alguien nos pide algo varias veces, ¿qué pasa? Termina cayéndonos, ¿verdad? Pero un cristiano que ama al Señor entiende que hay cosas que sí o sí tiene que hacer porque es parte de su devoción a Dios. Pero Pablo está diciendo, podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas. ¿Qué es lo que le va a pedir? Verso 9. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo. ¿Un hombre qué? Está viejo, ¿eh? Y ahora también. ¿Por qué está preso Pablo? Desde la cárcel el hombre está pidiendo. Hasta ahí. Imagínate. Pablo está en la cárcel, le escribe a su amigo Filemón, le dice: Filemón, sé de tu generosidad, de tu bondad, de tu fe, sé cómo la pones en práctica, quiero pedirte un favor, te lo podría exigir, pero no lo voy a hacer, mejor te pido de favor, para que sea movida por el amor. ¿Qué esperarías que Pablo pidiera? ¿Algo para él? ¿Qué esperarías que Pablo pidiera? Ven a ayudarme, mándame algo. Se dice que Filemón tenía lo que hoy podríamos decir una empresa, tenía dinero, de hecho tenía sirvientes, y para que en esa época alguien tuviera suficientes sirvientes, era porque tenía mucho dinero. Entonces, Pablo le está hablando a un hombre que es cristiano y que tiene recursos económicos. Y Pablo está en la cárcel. Pero mira lo que Pablo va a pedir, verso 10. Te suplico que le muestres que a mi hijo Onésimo me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Entonces, Pablo usa su amistad con Filemón, su autoridad apostólica, con un propósito: interceder por Onésimo. Pablo pudiera aprovechar la oportunidad que tiene con su amigo para decirle: oye, mándame una ofrenda para que yo salga de acá. Oye, mueve tus influencias para yo salir de acá. Pero Pablo no pide para sí. Pablo está pidiendo para uno más, para Onésimo. Y hermanos, este es el Evangelio. Cristo intercedió por nosotros. Se supone que Pablo conoce a Onésimo en la cárcel. Y ahí pues lo discipula, lo conoce. Verso 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Entonces se dice que Onésimo anteriormente había tal vez defraudado a Filemón, tal vez sea un tema económico. Onésimo huye, termina en la cárcel, y en la cárcel conoce a Pablo. Y ahí en la cárcel hacen esta amistad, Pablo y Onésimo. Imagínate a qué grado Pablo está intercediendo, porque ¿tú intercederías por un ladrón? Por eso les digo, aquí está el Evangelio. Y Pablo sabe del pasado de Onésimo, porque le dice: fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Verso 12. Te lo envío de vuelta y con él va, ¿qué cosa? Este hombre está en otro nivel para escribir. Verso 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia.
y Onésimo me hubiera ayudado de tu parte. Verso 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, porque se supone que Onésimo le pertenecía a Filemón, era parte de sus empleados. Pero vuelvo a repetir, Onésimo hace algo, defrauda o roba o lo que sea, huye, termina en la cárcel. Pablo dice, lo necesito aquí, me interesa que esté también aquí, pero este hombre es tuyo. Entonces, te lo voy a mandar de regreso. Y dice, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Verso 15. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Verso 16. Él ya no es un esclavo para ti, porque se entiende que anteriormente tenía ese título. Ahora dice, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Verso 17. Así que, si me consideras tu compañero, ¿qué dice? Entonces, este es el evangelio en el cual nosotros somos el Onésimo, donde alguien está intercediendo por nosotros, donde estábamos perdidos y fuimos encontrados y se nos está restaurando a la casa del Padre. Pero en el contexto, imagínate que tú fueras Filemón. Onésimo te robó, Onésimo te traicionó, Onésimo se fue de tu casa y se llevó lo que más querías. Tu Xbox, decís. Lo que más valor tenía para ti se lo robó. Y de repente te llega una carta de un amigo, que en este caso es Pablo, y te dice, aquí está Onésimo conmigo. ¿Qué dirías tú? Quédate. Agárralo, ahorita voy para allá, le dice. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está intercediendo por Onésimo ante Filemón, ¿verdad? Así que, si me consideras como tu compañero, imagínate, Pablo está poniendo en garantía ¿qué cosa? Su amistad. Eso es como decir, si me consideras amigo, recíbelo a él como si me estuvieras recibiendo a mí. Verso 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, qué hombre ¿no? A ver, Filemón, si este hombre te robó, no sé qué hizo, yo te lo pago. Cóbramelo a mí. Por eso, hermanos, es que en aquel día tú y yo vamos a poder estar delante del trono del Señor, porque todo lo que le debíamos, alguien ya lo pagó. Y ese es Cristo Jesús. Nuestra deuda está. Verso 19, hermanos. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. ¿Qué dice? Y luego como un gancho ahí al hígado tantito dice. Y no mencionaré que tú me debes. Bueno, Pablo tenía la autoridad para solo decirle, Filemón, ahí te va Onésimo, recíbelo. No, pero Pablo le dice, te pido de favor. Pero no solamente es recíbelo, no. A ver, Filemón, si este hombre te hizo algo, perdónalo. Si este hombre hizo X o Y, te robó, cóbralo, yo te lo pago. ¿Y verso 20? Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ¿qué? En Cristo. Verso 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro, ¿qué dice?
La confianza de Pablo. Y no solo harás lo que yo te digo. Y aún, ¿te acuerdas que en aquella parábola Jesús dice del siervo que va, sale, trabaja, regresa y su señor le dice que le dé todavía de comer y luego termina diciendo que siervo inútiles somos y hacemos ¿qué? Solo lo que se nos pide. ¿Será que estamos haciendo lo que el Señor nos pide? Y Filemón dice, Pablo está confiando en Filemón diciéndole en esencia, ¿vas a hacer lo que te pido? ¿Y qué? Y aún más. Y verso 22. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Entonces, en esencia, Pablo, que pudo pedir favor para salir, decide interceder por Onésimo, envía a Onésimo, ¿y quién se queda en la cárcel? Pablo. Y pone al final como diciendo, espero ir a verte pronto. ¿Y dónde está su confianza de Pablo? En Dios. Y lo traducen diciendo, ustedes están orando por mí. Y eso es algo bien hermoso. Saber que alguien ora por ti. ¿Verdad? ¿A qué punto quiero llegar con el tema de invertir aquí? En lo siguiente. A todos Dios nos ha dado recursos. Mi pregunta es, ¿cómo lo estás invirtiendo? ¿Cómo inviertes lo que Dios te da? ¿Para tus propios placeres? ¿Para lo que tú consideras urgente para ti? ¿O Dios está transformando nuestro corazón para poder invertir en alguien más? Pablo literalmente está invirtiendo en Onésimo. Y no solo está invirtiendo tiempo, porque está escribiendo una carta. Está invirtiendo su amistad en él. Está invirtiendo su amor en él. Ha invertido sus oraciones en él. Y Pablo escribe, y si se ocupa dinero, yo también lo pongo. Hermanos, te los digo con humildad. Es triste lo que hoy está pasando en muchas iglesias. Miembros de iglesias se quejan de que sus pastores o sus líderes no tienen una sana doctrina. Miembros de iglesias critican a sus líderes, a sus pastores, porque no están profundizando en ciertas doctrinas que el miembro o el asistente está conociendo. Pero es triste porque no quieren invertir en sus pastores y en sus líderes. Y es más fácil yo inscribirme a un curso para después venir y criticar al pastor, al líder. No sabe. Pero si la teología no es para edificación, entonces no sirve. La teología tiene que tener un propósito y es la gloria de Dios. Y eso se va a cumplir cuando sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Si solo estudiamos teología para señalar los errores de otro, aún dentro de nuestra iglesia local, hermanos, entonces nos estamos haciendo un daño porque nos estamos llenando de orgullo. Si Dios te permite estudiar en un seminario, leer buenos libros, escuchar buenas prédicas, estudiar con buenos maestros, que eso sirva para edificación de los demás en tu iglesia local. Es triste el éxodo de muchos miembros que por años estuvieron en una iglesia, empezaron a escuchar una teología y fue fácil y decir, oye, mi pastor ya no predica sana doctrina, pero pocos son aquellos que dicen,
estoy estudiando esto y si me compro otro libro como esto y le digo, pastor, ¿y si estudiamos esto? Una iglesia que invierte en sus líderes entiende que, como toda buena inversión, a su tiempo traerá bendición para la iglesia. Y yo anhelo que seamos una iglesia que sabe invertir lo que Dios nos ha dado para el beneficio de la iglesia. Qué bueno si Dios te permite comprar un libro y estás aprendiendo cosas nuevas. Estúdialo con alguien. Haz un grupo de estudio. Qué bueno si Dios te permite una economía para pagar un seminario. Lo que estás aprendiendo, compártelo. Para que crezcamos juntos. Porque si no, ¿de qué nos sirve? De ser orgullosos espirituales. Pablo está en la cárcel y decide invertir su tiempo, su amor, sus oraciones y hasta su recurso económico en alguien que tal vez a nuestros ojos ni valía la pena. Y es triste, hermanos. Porque muchas veces con que sabemos tantito, criticamos al que no sabe. Pero no invertimos tiempo, no queremos invertir recursos de decir, oye, mira, me inscribí a este curso, ¿te late si te inscribes? Yo te apoyo ahí con algo. Yo te ayudo. O si no, mira, cuando acabe de leer el libro te lo presto. Fíjate que Dios me habló aquí, aprendí esto, conocí un poquito más del carácter de Dios. Este libro Dios lo usó para mi beneficio. Híjole, estaba yo pasando una situación difícil. Dios usó este autor, este predicador, esto para hablarme, para edificarme, para consolarme. Te lo regalo. Te lo presto. Eso es invertir. Porque la Biblia dice que Dios dio a su Hijo. Y la Biblia dice que Jesús dio su vida por las ovejas. A nosotros ya no nos corresponde dar nuestra vida, pero lo que Dios nos ha dado, sí podemos invertirlo. El discipulado es inversión. Inversión de tiempo, inversión de esfuerzo, inversión de que un día digas, vamos a tomarnos un café, te invito. Y esta es una pregunta que tiene que venir a nosotros, con quién estamos caminando, quién está caminando con nosotros, en qué estamos invirtiendo. O si realmente tenemos un corazón que, como Filemón, su fe se traduce en obras y en el caso específico de Filemón, en generosidad. No sé cuántos recursos Dios te ha dado, no lo sé, eso tú y Dios lo sabe. Pero yo creo que a todos Dios nos ha bendecido con muchas cosas que podemos compartir. Invierte un plato de comida el próximo domingo, invitando a una familia de la iglesia a comer en tu casa. Es una forma de invertir también. Invirtamos tiempo, esfuerzos y aún nuestros dones. Y con esto concluyo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. ¿Me apoyas también en la NTV, porfa? Dios, de su gran variedad de dones espirituales, ¿qué ha hecho? Pedro le está hablando a la iglesia, a nosotros. ¿Qué tiene Dios? ¿Gran qué? ¿Y qué ha hecho? Todos nosotros que estamos acá tenemos dones diferentes. No son los mismos. Y es humilde reconocer, ¿sabes? Ese don está bien chido. No lo tengo. A mí me hubiera encantado tener el don de cantar. Ya se los he dicho, cuando yo canto hasta los demonios se van. Ni ellos aguantan. Yo no sé cantar. Y tengo que ser humilde, reconocer esto. Dios no me llamó a esto, no me dio ese don. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar los que sí me dio y ponerme a chambear con lo que me dio. Dios no me va a pedir cuenta de
que canté mal o que no ensayé o que... Porque Dios no me llamó a eso. Pero Dios sí me va a pedir cuenta de los dones que sí te dio y que sí me dio. No a todos Dios les va a pedir cuenta sobre un llamado pastoral, pero sí te va a pedir cuenta de lo que te llamó a hacer. Y mi pregunta es, ¿ya conoces tus dones? ¿Ya sabes lo que Dios te llamó a hacer? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pedro está diciendo, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos que hacerlo? Úsenlos bien. ¿Para qué? ¿Para nosotros? ¿Para qué? Es para servirnos. Verso 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? ¿Qué tienes que hacer? Con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan, ¿qué va a traer? Por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando como iglesia empezamos a hacer lo que nos toca hacer. Empezamos a poner en práctica o ponemos en práctica los dones que Dios nos dio. Y en ese mismo tenor hay un elemento de humildad. Cuando reconozco mis dones, reconoceré los que no tengo. Y vale la pena decir, estos no los tengo. Pero estos sí. Y estos que sí tengo, los voy a poner en práctica. Porque eso traerá ¿qué? Gloria a Dios mediante Jesucristo. Queremos ser una iglesia reformada y ese es el propósito. Eso es lo que estamos trabajando. Una iglesia reformada que tiene a Dios en primer lugar. Una iglesia reformada que invierte sabiamente su tiempo, sus recursos, sus dones en el reino de Dios y para la gloria de Dios. La semana pasada concluía con una frase que decía, un cristiano reformado reforma su vida conforme a la palabra de Dios. Y hoy quiero terminar diciendo, un cristiano reformado reforma la manera que invierte su tiempo, sus recursos y sus dones para la gloria de Dios. Y entonces creo que ahí necesitamos sí o sí la ayuda del Espíritu Santo. Que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirija. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Te parece si hablamos un ratito con Él? Inclina tu rostro y vamos ahora. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo hermoso. Gracias por recordarnos que hay mucho trabajo que hacer. Ayúdanos, Padre. Guíanos, por favor, a servirte, a invertir nuestra vida en ti, a invertir en lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer. Ayúdanos a reconocer qué dones tenemos, cuáles no tenemos, y que cuando entendamos cuáles son los que tenemos, poder ponerlos por obra, poderlos poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a servir en lo que tú estás llamándonos, a no buscar títulos, a no buscar escenarios, sino ayúdanos a servirte en humildad. Ayúdanos a entender que el mejor título ya lo tenemos, somos hijos de Dios, somos tus hijos. Lo demás es añadidura. Pero como tus hijos queremos servirte. Queremos invertir nuestro tiempo en el reino. Queremos invertir nuestros recursos en el reino. Queremos invertir nuestros dones en el reino. Queremos servir a los demás, Señor, como tú lo has hecho con nosotros. Ayúdanos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo.
que oraba por otros, que agradecía por otros, que invertía en otros. Y lo hacía por amor. Y Padre, te pedimos que seas tú ayudándonos, guiándonos y dirigiéndonos. Y te damos gracias por este tiempo, por este servicio. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Padre. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.